Agron. Esperemos que Fátima y también Costas Antipas participen de forma virtual. Muchas gracias a todos. Les agradecemos su participación en esta sesión, que es muy importante. Lo organizamos de una manera tal que cuando llegáramos a esta sesión ya tuviéramos una buena idea de cómo es el nuevo ecosistema o el nuevo escenario del sistema de cuidados de la salud. Y después de la pandemia han sucedido muchas cosas. Los sistemas en los que confiábamos han tenido que reestructurarse, reajustarse. Como Janice siempre dice, tuvimos que trabajar en el desarrollo de mejor y más confianza. A pesar de lo que la situación geopolítica actual sea, los pacientes, las organizaciones de pacientes y los grupos de pacientes tienen mucha más confianza y también trabajan de manera muy estrecha con la OMS y estamos muy agradecidos de tenerlos durante todo este tiempo trabajando de forma tan conectada. Ahora me estoy dirigiendo a ustedes, pero espero que nuestra voz se pueda amplificar en la Asamblea Mundial del día lunes. Y queremos ahora hablar sobre la reorientación de la cobertura universal de salud. Estamos, digamos, a medio camino de tener cobertura universal y ahora en realidad hay cierta incerteza de cómo o si llegaremos a ese plazo. Pero para hablar sobre el tema tenemos un muy buen panel el día de hoy. Tenemos al doctor Tessa Richards, que es editora social de la revista académica británica. Y Tessa, es bastante notorio, significativo lo que está sucediendo en el mundo profesional y de los médicos, pero también respecto al movimiento de los pacientes, con YAPO y otras organizaciones. Así que también quisiera saber qué es lo que está sucediendo. Justamente podríamos tener una buena combinación allí entre doctor y paciente. Tenemos también a Judy Stelmar, que es directora general de la Federación Global de Autocuidado. Y durante la pandemia todo se dejó, o sea, todo dejó de funcionar, digamos, todo estuvo cerrado. Llegamos casi al 90% de autocuidado, es decir, autoconservación, digamos, era como le solíamos decir. Entonces, el autocuidado realmente tuvo un impulso muy grande en ese sentido. No dejamos todo en manos de los sistemas de salud para poder abordar algunos temas. Y después tenemos a uno de los ponentes más importantes también aquí, como representante de stakeholders de la sociedad civil, que es Justin Conen. Es el codirector de UHC 2030. Por favor, les pido a todos que se acerquen a este movimiento, que es un movimiento enorme. Y siempre que veo esto, me sorprendo de cuán maravilloso es este grupo y es también una voz colectiva para los Estados miembros y asegurarse que están todos, digamos, en el mismo camino. También tenemos a Raymond Anderson y Raymond te trajimos aquí con dos pretextos, digamos. Ayer tuvimos al ministro de Kiribati y nos comentaba un poco sobre la reunión ministerial que está sucediendo hoy, de hecho ya está en curso. Reino Unido está liderando esa reunión ministerial. Varios ministros reunidos discutiendo sobre cómo podemos encauzar de nuevo el tema y también se trata de compartir la opinión de las industrias farmacéuticas. Es muy importante incluir esta visión
porque durante la pandemia estuvimos, digamos, confiando en la farmacia para muchos servicios. Tenemos también a Catherine Tucker con nosotros aquí en el Congreso General y ella ayer estaba comentando que era muy importante el rol de las farmacéuticas, incluso en la entrega de sangre para transferencias sanguíneas o transfusión sanguínea, para poder mantener a los pacientes saludables y seguros. Luego tenemos también a Agron Bitike, que es director de la Asociación de Derechos de Pacientes en Kosovo. Nosotros queremos contribuir aquí con una visión desde Kosovo, porque hay muchos países hoy en día que están en un estado de transición post-conflicto. El conflicto ha dejado una situación bastante compleja en términos económicos y eso pronuncia las brechas aún más. Por eso tenemos esta visión para poder compartir un poco sobre esta perspectiva y la experiencia de Kosovo es muy importante para nosotros. Tenemos que también considerar que los tomadores de decisiones o los hacedores de políticas deben recibir ayuda para entender la visión de los pacientes. Antes estábamos avanzando a una velocidad de 20 kilómetros por hora y ahora tenemos que ir a 120 kilómetros por hora para mantener los mismos niveles de seguridad. Luego tenemos a Fátima Sidat de África del Sur y ella está ahora en un país que está atravesando una transición increíble a nivel económico y social. Fátima seguro estará de acuerdo conmigo, porque en su país tenemos una de las organizaciones de pacientes más grandes que está haciendo un gran trabajo con autocuidado, con distintos temas, trabajando también en las facilidades o en las instalaciones de salud que también tienen muchos problemas. Después tenemos a Costas Antipas, que es coordinador de proyecto de Better eHealth de un centro noruego y han estado en algunas investigaciones con países de ingresos bajos y medios en África para entender cómo se puede incluir la e-health, o sea, la salud electrónica, digamos, para mejorar los servicios de salud. Le paso entonces ahora la palabra para la moderadora, que es la doctora Tessa Richards, para que comience a liderar el panel. Tessa Richards siempre nos invita a incluir la perspectiva de los pacientes y si tienen algo para decirle a Tessa, lo pueden compartir y seguro lo vamos a publicar en el próximo informe que lancemos. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Les damos la bienvenida a todos aquí, también a los que están participando online en esta sesión. Vamos a hablar sobre un tema bastante amplio y tenemos ponentes muy interesantes. Me gustaría decir que estamos en una jornada hacia la coproducción de contenido con los pacientes. Estamos avanzando en ese trayecto y realmente para las revistas académicas internacionales es muy interesante y muy entusiasmante escuchar de parte de ustedes, pero nunca existe una garantía de una publicación. Ese era el punto que quería hacer antes de comenzar. Pero de cualquier manera, todos estamos al tanto del compromiso que tenemos para la cobertura universal de salud y, por supuesto, todo eso ha sido exacerbado por la pandemia. Sus impactos también han sido acelerados debido a conflictos recientes. Y por supuesto, este es un tema central que estamos discutiendo que tiene que ver con los vehículos para poder llegar a esa cobertura, para fortalecer los cuidados primarios. Y estamos en una época en la que este tipo de cuidados se ven demasiado debilitados. Creo que nunca lo habíamos visto así. Por lo menos en Reino Unido muchas personas pueden estar de acuerdo con eso debido a la reducción de personal de salud disponible. Por supuesto que hay algunas cosas
bastante significativas, y es que, por ejemplo, en Inglaterra hay pequeñas ciudades que no tienen doctores de medicina general disponibles. Han cerrado por completo las policlínicas, por ejemplo. Entonces, el autocuidado es más relevante que nunca. No podría ser tan importante, a pesar de que siempre ha estado allí. Así que me gustaría comenzar invitando a nuestro especialista Justin Kuning para que nos hable un poco sobre qué es lo que está de hecho sucediendo con la cobertura universal de salud. Muchas gracias. Quiero chequear el micrófono primero. ¿Me escuchan bien? Bueno, estoy encantado de estar aquí con estos ponentes tan increíbles en este panel. Muchas gracias, Kawaldi, por la invitación. Y simplemente para asegurarme de que estamos todos alineados, quiero empezar diciendo que la cobertura universal de salud significa que todas las personas deberían tener acceso a todos los servicios de calidad que se necesitan cuando lo necesiten, sin una carga financiera y sin tener que atravesar situación crítica. Y eso tiene tres componentes: cobertura de servicios, o sea, acceso a los servicios, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también protección financiera. Y no puede ser que tengan acceso a servicios que de hecho no pueden pagar. Entonces, hay que tener la posibilidad de tener acceso a esos servicios sin pagar demasiado. Y es crítico también que cuando hablamos de esta definición, incluyamos todas las posibilidades de tratamientos paliativos y de terapias, etcétera. A veces tenemos que luchar para asegurarnos que este tipo de discusiones incluyen todo el espectro de los servicios de salud. También es clave que pensemos en cómo debería ser financiado esto. Tenemos evidencia realmente suficiente que para poder llegar a esto a nivel global tenemos que tener financiamiento público. Los gobiernos deberían aumentar los impuestos para poder apalancar los sistemas de salud de esta manera. Por supuesto que existe un costo y una razón para desarrollar estos sistemas y que continúe de esa manera. A veces los gobiernos pueden pensar que es crítico, pero en último lugar, el 99% de la cobertura de los gastos en salud provienen de los gobiernos. E incluso después de COVID, muchas poblaciones han tenido dificultad en acceder a estos servicios. En el año 2010 se generó un informe de monitoreo global de cobertura universal de salud y desde entonces se han generado diferentes descripciones y acciones de lo que está sucediendo, que no es perfecto, pero se desarrolló un índice a partir de eso y mitad de la población mundial ni siquiera tienen acceso a servicios de salud esenciales y hay muchísimas personas enfrentando problemas para acceder a esos servicios y problemas para poder financiar esos servicios también. En general, es cierto que los países con más recursos financieros pueden tener más acceso, por lo tanto existe una correlación entre el PIB per cápita, pero esa correlación, por supuesto, no aplica para todo. Hay países que tienen recursos relativamente bajos. Tailandia, por ejemplo, tenía un PIB de más o menos $2.000 por año y de cualquier manera aseguraron estos servicios. Y hay otros países que no los voy a mencionar, pero que tienen un PIB mucho más alto y sin embargo los servicios no son así. Entonces, existen diferentes temas a considerar, como la preparación y todo lo demás, y me han preguntado qué países han sido más afectados por el COVID, y la respuesta es que todos han sido afectados, pero 92% de los países indicaron que tuvieron cierto nivel de disrupción durante o después de la pandemia de COVID. Pero hay países que son más fuertes, más resilientes y que tienen mayor equidad en los servicios de salud, y esos son los que tuvieron una mejor experiencia en la recuperación también. Siempre que hablamos de seguridad de salud, en el sentido de la protección ante las experiencias, la pandemia de COVID dejó muy claro que no se puede enfrentar ese tipo de situaciones sin sistemas de salud fortalecidos. Y para poder fortalecer los sistemas de salud y progresar hacia una cobertura universal de salud, tenemos que asegurar
los servicios a todas las personas que viven en los países. También tenemos que seguir avanzando en la seguridad y en la preparación ante estas emergencias. Enfoquémonos ahora en los cuidados primarios y en el autocuidado. Es necesario recordar que todos los países hasta cierto punto tienen una limitación de recursos, incluso los países que son más ricos. Y por lo tanto, la evidencia demuestra que hay que enfocarse en los cuidados primarios que se prestan, digamos, a nivel de las comunidades. Eso nos lleva a la narrativa de lo que se ha desarrollado para 2030, 2016. Se nos ha informado de asociaciones internacionales que pueden contribuir con la cooperación internacional y con un mayor desarrollo. Y para poder aumentar esto, la narrativa tiene que ver con avanzar en la seguridad y también en la cobertura, y el camino es a través del fortalecimiento de los sistemas de salud, enfocándonos en cuidados primarios. Sé que tenemos tiempo para preguntas después y que probablemente se hablará sobre esto, pero se está preguntando, por ejemplo, qué sucede en Nueva York, qué sucede en la Asamblea General, pero me parece que me voy a detener por aquí con una introducción simplemente. Muchas gracias, Justin, por eso. Ha sido muy útil y has enfatizado muy bien el tema de que la cobertura universal de salud no se trata solamente de los servicios, sino también de la prevención de enfermedades, la promoción de la salud. Me parece que podríamos ser bastante humildes en este sector porque el bienestar de las personas se determina mucho más allá de lo que sucede simplemente en el sistema de salud, que contribuye apenas a un 10%. Hay muchos otros elementos que incluyen factores socioeconómicos, educación, política, que influyen sobre nuestra salud tanto cuanto la parte física en sí, y es necesario tenerlo presente. Muchísimas gracias. También tenemos que hablar sobre los desafíos de fortalecer estos cuidados primarios, y eso me hace pensar en un muy buen punto, que es que podríamos gastar muchísimo dinero, pero realmente que no sea buena la cobertura universal de salud, que no exista directamente. Considero que no hay ningún país que lo haga de una manera excelente, pero por supuesto algunos lo hacen mejor que otros. Y tal vez ese ejemplo de Tailandia puede ser un buen ejemplo, como comentaste. Ahora vamos a pasar para Judy, que como sabemos es directora general de la Federación Global de Autocuidado. ¿Y nos podrías comentar un poco sobre esto? Y gracias. Podemos compartir la presentación. Muchas gracias, Tessa y Kawaldi, por invitarme a participar de este panel. Es un honor estar aquí. Y voy a hablar de autocuidado, cobertura universal, el valor del autocuidado, evidencia sobre esto. También vamos a hablar un poco de la industria farmacéutica y de la Federación Mundial para el Autocuidado. Próxima diapositiva. La OMS define al autocuidado de la siguiente forma. Hemos estado trabajando con ellos durante varios años y quiero recordarles a la audiencia que tiene que ver con la habilidad de los individuos, de las familias y comunidades de promover su propia salud, prevenir enfermedades, mantener la salud para lidiar con enfermedades, con o sin el apoyo de proveedores de salud. La OMS ha hablado bastante del autocuidado, especialmente en la guía de 2022 actualizada, pero según la OMS, esto nos ayuda a maximizar la eficiencia del uso de los recursos, también crea innovaciones en el sector de salud, ayuda en la parte digital, en la movilidad, aumenta el acceso a los medicamentos. Y aquí quiero mostrarles un poco la pirámide que apareció en la guía sobre autocuidado, que aparece en la parte de abajo de la pirámide, en la base, como pueden ver. Y luego, en la lateral, vemos que el autocuidado es importante durante todo el proceso, durante toda la pirámide de cuidado.
pueden ver que los servicios con bases farmacéuticos están en tercer lugar. Y ahora en esta diapositiva quiero mostrarles este continuo de autocuidado. Tenemos diferentes elementos de autocuidado que entran en juego y además vamos a hablar un poco más sobre los diferentes elementos del autocuidado y tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, durante la pandemia, la gente no tenía que correr al hospital para obtener información sobre algunos temas. Y en este sentido es importante que la gente hable con farmacéuticos, por ejemplo, para obtener algunos consejos. El autocuidado es muy importante en la parte de prevención y luego continúa en todo el proceso. Obviamente, cuando alguien está en condiciones desfavorables, el autocuidado es importante. Y el autocuidado y la cobertura de salud universal muestran la relación con los costos. Podemos ahorrar dinero a través del autocuidado. Esto es tanto para el sistema como para el individuo. Por cada dólar que se usa para el autocuidado, podemos reducir en $7 el costo para el mercado. También esto disminuye la cantidad de prescripciones médicas y esto también termina ahorrando 16.000 millones al sistema. Entonces, cuando hablamos de los individuos y de su poder, vemos que aparece esta capacitación en salud. No hay cuidado sin alfabetización en salud. Es importante que sepas lo que estás haciendo, lo que necesitas, cómo promover tu propia salud. Los farmacéuticos también tienen un rol importante en este sentido. El autocuidado, en realidad el COVID, ha mostrado la importancia del autocuidado. Muchas personas tuvieron autocuidado durante la pandemia y mostraron que esto marcó la diferencia en varios casos. Próxima diapositiva. Aquí hay algunas fotos de algunos informes, estudios que realizamos en los últimos años durante el COVID. El primero fue sobre los índices de alto cuidado que hicimos con la OMS. Y aquí aparecían algunos habilitadores en diferentes países de todo el mundo. YAPO, FIP, estuvieron involucrados en esta investigación y quiero destacar la importancia del conocimiento de salud. Esto nos habilita al autocuidado. Luego, el otro slide tiene que ver con el valor económico del autocuidado. Realmente necesitábamos tener datos legítimos. Muchas personas no están de acuerdo o parecen ignorar que el autocuidado es muy importante y necesitábamos datos certeros para mostrar esto, cuál es el valor del autocuidado. En esta diapositiva mostramos un poco el costo y las consecuencias en todo el sistema, más o menos 119.000 millones de dólares. Esto es ahora y también vemos los costos que podemos reducir en el futuro. Pero esto también le ahorra tiempo al individuo, que no tiene que ir al doctor, que puede hablar con un farmacéutico o buscar información. También nos ahorra tiempo de médicos. Próxima diapositiva. Vamos a ver aspectos llave del autocuidado. La Federación de Autocuidado Global es muy importante en este sentido, habla de la importancia del autocuidado y ahora en la próxima diapositiva no voy a hablar de todos los detalles de los farmacéuticos, pero los farmacéuticos son ese punto de conexión entre todos los miembros del sistema, son muy importantes. Y aquí tenemos la resolución de la OMS.
Para tener datos legítimos, lo que tenemos que observar es dónde podemos tener un cambio significativo. Eso es lo que queremos ver, eso es lo que va a cambiar la realidad a nivel nacional. Por eso empezamos un borrador con FIP, con YAPO y con otras coaliciones para tener una resolución en la OMS sobre autocuidado. Sabemos que va a llevar tiempo, pero que podemos empezar a cambiar la realidad. Y ahora vamos a la última diapositiva. El miércoles vamos a tener un evento en Ginebra. Va a ser al mediodía, hora local. Kawal Deep va a estar así. Tenemos representación de SIP también, diferentes colegas. Y vamos a hablar sobre autocuidado y sobre cobertura universal de salud. Vamos a hablar de la resolución, porque solo si trabajamos juntos vamos a lograrlo. Entonces, si les interesa entrar en este grupo y participar de la resolución, pueden entrar en contacto con Kawal Deep, que está muy involucrado en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, fue una muy buena presentación. Y es verdad que necesitamos datos legítimos para defender el autocuidado. Tenemos un paciente muy importante y ella tiene Parkinson y dice que 8.758 horas se ahorran por año en esta interacción con, con los médicos. Las personas con enfermedades raras no tienen otra opción más que dedicarse al autocuidado. Eso es muy importante. Entonces, también tenemos que involucrar a las personas que toman las decisiones. Ahora vamos a pasar al próximo orador, Raymond Anderson. Él es el expresidente de la Asociación de Farmacéuticos y sabemos que cuando hubo restricciones en la pandemia, este grupo fue muy importante y me gustaría que explique más sobre esto. Le paso la palabra. Muchas gracias, gracias por la invitación a hablar en este congreso. Judy hizo una muy buena presentación y vengo de una comunidad de farmacéuticos, trabajo hace 42 años en esta industria y en mi presentación quiero mostrar un poco este contexto práctico de todo lo que dijimos. Vamos a la próxima diapositiva. Quiero mostrarles cómo pasamos a los objetivos de cobertura de salud universal para 2030. Siempre veo a la farmacia como una parte fundamental del sistema de salud. De acuerdo que hablé con un profesor que veía la farmacia como algo sumamente importante. Tenemos que pensar en nuestra próxima etapa de pruebas. Y algo importante es que esto se trata de varios grupos. Es importante involucrar a todos los sectores, a todas las partes para trabajar en una cobertura universal. Como dijeron, la farmacia durante la pandemia estuvo en la línea de frente. Me acuerdo que los pacientes llegaban y preguntaban si podían conseguir una inyección porque muchos puestos de salud estaban cerrados. Entonces, para mí realmente fue un momento de ver esta interacción cara a cara. Ahora quiero mostrarles un poco el contexto de lo que hacemos. Trabajamos con gestión, apoyo a condiciones de largo plazo. En algunos países trabajamos fuertemente en esto. Pude trabajar en clínicas y también vi este trabajo de cerca. También aumentamos el papel de las vacunas. Obviamente aparecen desafíos y vamos a hablar más sobre esto. Judy ya explicó un poco todo esto. Vemos dónde aparece la industria farmacéutica en todo esto.
Trabajamos para ayudar a mejorar los estilos de vida, para gestionar la parte de alimentos. Y quiero mostrarles algunas de las áreas principales de trabajo. Y tengo evidencia también para mostrarles la importancia de la industria farmacéutica y también los desafíos que tenemos frente nuestro. Nosotros trabajamos fuertemente en la pandemia y es importante tener una articulación, un apoyo para poder entregar las políticas necesarias del autocuidado. En esta diapositiva les muestro el papel de la farmacia en las políticas de salud y autocuidado. Se pudieron ofrecer servicios llave, servicios fundamentales durante la pandemia. Muchas veces dan consejos sobre estilo de vida y aquí ven un link con un documento sobre este tema, pero todavía hay más trabajo que tenemos que realizar en este sentido. Pero el mensaje principal es este, de consejos a pacientes que necesitan mejorar el autocuidado y calidad de vida. Ahora, pensando en diferentes enfermedades, sabemos que las personas compran medicamentos, que se ocupan de su autocuidado antes de llegar al hospital. Pero las farmacias a veces pueden dar un consejo extra. Muchas veces no tiene que ver solamente con vender un medicamento, sino realmente garantizar que sea el medicamento correcto para la enfermedad correcta. Muchas veces hay falta de información y la gente necesita un consejo. Entonces, cuando interactuamos con los pacientes, esto es algo importante. Vemos que a veces acceden a medicamentos incorrectos. Vemos también pacientes que vienen y piden consejos en vez de solamente comprar un medicamento. En el Reino Unido tenemos un servicio telefónico en el que podemos atender a pacientes. Vemos que este número se redujo en los últimos años y también vemos la evidencia que aparece. Vemos cómo la industria farmacéutica puede colaborar y ayudar en este sentido. Los farmacéuticos en algunos sectores están perdiendo su lugar y es muy importante pensar en esto. Sobre las vacunas quiero decir que han mejorado, avanzado durante los años. Vimos el caso del COVID, vemos el avance de las vacunas, la rapidez. Pudimos trabajar en este sentido. Entonces, pensando en condiciones de largo plazo, tenemos planes de acción para mejorar nuestro abordaje, continuar teniendo un papel fundamental en el autocuidado y ahora vamos a la próxima diapositiva, por favor. Vemos que a veces no se reconoce la importancia del autocuidado y por eso es importante continuar avanzando. Quería mencionar esto, quería hablar también del futuro de esto, continuar fortaleciendo este lugar de los farmacéuticos. Sabemos que no siempre se puede dar la receta para el medicamento adecuado y es importante pensar en el lugar de las farmacias. Estábamos hablando antes de la EMA y fue muy importante escuchar de las regulaciones. También es muy importante
pensar en la regulación para la industria farmacéutica. En algún caso tenemos la regulación, pero no está implementada de la mejor forma. Entonces, tenemos que buscar la mejora de esto para que podamos mejorar la profesión y que sea tan igualitaria como otras. Tenemos esta posibilidad y necesitamos mejorar esto, mejorar las regulaciones y así mejorar la gobernanza. Eso es algo muy importante. Muchas gracias. Raymond, me parece que es muy interesante y considero que las farmacias comunitarias pueden ser una nueva generación también de apoyo para los doctores. La gran diferencia es que no diagnosticamos, no hacemos diagnósticos. No, lo entiendo, perfecto. Pero es un papel realmente impresionante el que tuvieron que desempeñar durante la pandemia y que ahora se ha aumentado aún más en las prescripciones. Y ese punto que mencionaba sobre la regulación y cómo el gobierno puede hacer que funcione es muy importante y hay mucho que podemos comentar sobre eso. Así que muchísimas gracias por esta presentación. Ahora pasamos con Agron Bitiki, que es director del directorio de la Asociación de Derechos de Pacientes de Kosovo. Muchas gracias. Gracias, Tessa. Señoras y señores, es un honor estar aquí como ponente en este Congreso Global de Pacientes. Le quiero agradecer a los organizadores, a Kawaldip y a Dani. Es importante que hayan generado este espacio para compartir conocimiento. Yo estoy aquí en representación de la Asociación de Derechos de Pacientes de Kosovo. Vamos a la próxima diapositiva. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Kosovo comenzó una reforma del sistema de salud y voy a mencionar la importancia de la sociedad civil y la representación de los pacientes, además la necesidad de tener una estructura organizada de los pacientes, que nosotros llamamos Consejo de Pacientes, y también anticiparnos a algunos desafíos. Como Kawati mencionó anteriormente cuando me estaba presentando, nosotros en nuestro país estuvimos en conflicto anteriormente por unos 30 o 40 años. Entonces eso agrega desafíos para nosotros y para nuestro sistema. Tenemos un abordaje tradicional y eso había sido así exactamente hasta el año 2011, que estaba orientado en los médicos. El paciente no se veía como un actor en el sistema de salud. Kosovo estaba siguiendo esa tradición en la que el paciente no formaba parte del sistema, el gobierno gestionaba y organizaba directamente toda la parte financiera de los prestadores y esos eran los que servían al paciente. Próxima diapositiva. En 2011, el país decidió realizar una reforma del sistema y así se decidió orientar todo al paciente, o sea, el paciente queda en el centro. Se define que el cuidado debe ser prestado con el paciente como núcleo. Los profesionales de la salud se resistieron a mantener el status quo del actor más importante del sistema y eso por ende generó mecanismos para apoyar a los proveedores, pero no a los consumidores. Entonces, a partir de esta reforma, se operaba desde los proveedores, así que se creó un fondo de seguro. También se creó una cámara profesional, una organización sindical, pero una vez más, los pacientes no estaban siendo considerados. En la época de la reforma, no había una asociación o una organización de pacientes y la voz de los pacientes no se escuchaba. O dicho de otra forma, no había una voz directamente unificada. Considerando la falta de esto, la
sociedad civil se organizó para poder presentar esta problemática y fue así que se generó la Asociación de Derechos de Pacientes en Kosovo, o PRAC por su sigla en inglés. Y entonces, en la ausencia de una línea de comunicación de parte del gobierno con los pacientes, PRAC comenzó con el establecimiento de una estructura institucional organizada que se llama Consejos de Pacientes. Próxima diapositiva. PRAC ha estado defendiendo la inserción de los consejos de pacientes en una instrucción administrativa del año 2020 y la representación de los pacientes debería incluirse en ese estatuto que es regulatorio de todo lo que tiene que ver con la medicina y es realmente algo más procedimental. Luego de crear e incluir esto en el estatuto y de también la creación de estos consejos de pacientes, específicamente se comenzó con un programa piloto en 2 municipios. Vemos que allí hubo 2 puntos importantes, que era la cooperación entre los municipios y PRAC apoyó bastante a los escritores u oficinas importantes de esos municipios para este proyecto y luego más tarde se comenzó con otros municipios. ¿Y por qué deberían existir estos consejos de pacientes? Aquí tenemos el objetivo principal, que es crear un espacio institucional para la comunicación entre los estados, entre el Estado y los ciudadanos. Eso ayudaría a aumentar la calidad de los servicios, a satisfacer las necesidades de los pacientes, mejorar el acceso a los servicios y también abordar problemáticas o preocupaciones que no estén sido consideradas. Durante el trabajo diario de PRAC hemos estado recabando información y hemos visto que esta es la mejor forma de representar y de una manera continua en específico todo lo que tiene que ver con los pacientes a nivel institucional y político. Vemos ahora las actividades que los consejos de pacientes hacen y que están incluidos en esa regulación. Existe también una lista de actividades que van a estar realizando estos consejos. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Como todas las innovaciones, aquí también tenemos algunos desafíos. Esta iniciativa enfrenta desafíos y como nuestro país está en una transición de un socialismo, no tenemos una gran tradición de presentar reclamos o quejas, entonces el activismo cívico no tiene gran tradición y es un desafío activar a los ciudadanos, digamos. También el ámbito político no está muy abierto a nuevas ideas. Ahora veamos algunas recomendaciones. La sociedad organizada tiene la voz más poderosa existente. Entonces, IAPO ha estado estableciendo la posibilidad de empoderar a estos consejos de pacientes o instituciones entre las diferentes naciones. Y si nos unificamos en esto, PRAC también podría fortalecerse a partir de esta iniciativa y tendremos una voz única y mucho más fuerte. También una guía detallada que sea única de parte de IAPO sobre cómo mejorar o construir instituciones que representen a los pacientes y una mejor manera de que todas estas recomendaciones sean incorporadas. Nosotros estamos convencidos que compartir experiencias y coordinar fuerzas nos hace más fuertes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Realmente fue muy inspiradora y es muy bueno lo que han logrado ustedes en términos de la organización de pacientes allí en Kosovo. Y eso me hace pensar también en los efectos de las personas a nivel global, respecto a lo que hablábamos antes también de la cobertura universal. Kawaldip es el que siempre menciona citas, pero bueno, yo voy a aprovechar y voy a comentar una en este momento.
Y tiene que ver con que todas las profesiones tienen una especie de conspiración, tal vez. Me parece que puede ser verdad que en el sistema de salud, como mencionabas anteriormente, los profesionales se sindicalizaron y todo lo demás, y es una dinámica muy interesante. Así que muchísimas gracias por mencionar esto. Vamos a escuchar más todavía después. Vamos ahora con nuestra próxima ponente que está conectada online, es Fátima Sidat, es gerente de desarrollo del Grupo de Depresión y Ansiedad de África del Sur. Hola, no sé si me pueden escuchar. Sí, excelente. Te paso la palabra ahora. Buenos días, soy Fátima Sidat del Grupo de Ansiedad y Depresión de África del Sur. Es una pena que no haya podido participar de manera presencial en el Congreso. Estaba muy entusiasmada por poder conocerlos a todos ustedes y poder participar presencial, pero desafortunadamente no pude hacerlo. Pero de cualquier manera, estoy feliz de formar parte del Congreso. Es un honor para mí. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir nuestra iniciativa, que sea innovadora inspiradora para que muchos otros puedan también iniciativas de este tipo. Permítame ahora un poco de introducción. Nosotros somos el Grupo de Ansiedad y Depresión de África del Sur. Somos el grupo o la organización de defensa de pacientes vinculado con salud mental más grande de África del Sur. Estamos desde hace 29 años. Y debido a las dificultades de acceso a la ayuda y al tratamiento para este tipo de condiciones, es que tuvimos que comenzar este grupo de apoyo. 25 años después, tenemos 35 líneas de ayuda gratuitas que trabajan 24 horas por día, todos los días del año. También tenemos líneas por SMS, chats de WhatsApp, y son servicios que pueden atender a centenas de personas a diario. Tenemos diferentes programas también de concientización sobre diferentes temas de salud mental para asegurarnos que las personas están recibiendo la educación y la concientización sobre la salud mental para que no existan estigmas al respecto. Además, podemos comenzar a generar distintas conversaciones sobre salud mental. Consideramos que la educación es clave para la prevención y también en estos programas de intervención. Tenemos más de 180 grupos de apoyo sobre salud mental a nivel nacional que pueden abordar diferentes temas como ansiedad, desórdenes de personalidad, bipolaridad, depresión y muchos otros trastornos de la salud mental. También tenemos charlas en las escuelas para prevenir la posibilidad de suicidio y también tenemos diferentes charlas para los profesores, para ayudarlos a darles apoyo a sus alumnos con este mismo tema. Tenemos también programas de alcance rural y son muy positivos para nuestra organización. Tenemos aquí en África del Sur cuidados de la salud mental que son muy importantes y tenemos que incluir eso en nuestro presupuesto anual. Y no en todas las comunidades hay acceso fácil a servicios de salud mental. Así que tenemos justamente distintos consejos en 2 comunidades al menos instalados y tenemos diferentes grupos de apoyo que nos permiten justamente dar asistencia a las personas que necesiten de este tipo de ayuda. Realizamos muchas charlas para que las personas estén al tanto de las enfermedades mentales y al mismo tiempo
para que sepan cuándo es necesario solicitar ayuda y que está bien no sentirse bien todos los días. El principal destaque de hoy era cubrir estos estas dos iniciativas de consejos que les comentaba. Así que veamos cómo es este escenario. Me gustaría que se imaginen necesitar apoyo en salud mental y no tener la posibilidad de acceder a eso de forma sencilla. Tener que viajar largas distancias para poder recibir cuidados de salud mental y no poder cubrir, digamos, el costo del transporte. Tener que esperar largas filas, largas esperas en los hospitales, sabiendo que tal vez tenga que regresarse y que le pidan que vuelva al hospital otro día. Vivir así con una condición de salud mental en un ambiente que sea hostil. A veces simplemente no existen los recursos y lo envían a uno de vuelta a casa diciéndole que pronto se va a sentir bien. Pero el ambiente es muy hostil, hay delitos, desempleo, abusos y otras cosas que hay que luchar para poder sobrevivir. Son diferentes problemas que las personas experimentan a diario. Y eso ni siquiera está considerando otras cuestiones psicosociales que uno puede tener que enfrentar todo el tiempo. Tenemos entonces este proyecto de consejos de comunidad de SADAC que ha sido implementado desde hace 10 años. Y el objetivo es generar una conexión para ese gap de los servicios de salud mental y poder proveer asesoramiento, apoyo presencial a las distintas comunidades en las que tienen muy poco acceso a eso. La idea es que podamos estar presentes a diario y poder cubrir de alguna forma la falta de estos cuidados en África del Sur, en esas comunidades que no tienen ningún tipo de profesional en las clínicas que pueda abordar estos temas, o también estar disponible por lo menos para que estén allí en el área si fuera necesario. 75% de las personas que viven con una problemática de salud mental no tienen acceso a ayuda o a un tratamiento. Nuestro proyecto Blue Container se ha transformado ahora en un lugar que las personas ven como un espacio seguro al cual pueden ir para pedir asistencia, sea para obtener un documento de identidad para sus hijos o para solicitar ayuda para poder aplicar a un subsidio social. Diferentes cuestiones, no solamente para prevenir las tentativas de suicidio de los individuos ni para prestarle servicios a los pacientes. Hay muchas personas que están viviendo con diferentes niveles de depresión y de ansiedad que buscan ayuda allí. Nuestro proyecto no provee solamente este tipo de servicios, sino mucho más y está ubicado en las áreas, digamos, alrededor de las grandes ciudades, porque allí es mucho más accesible y podemos tener más de 300.000 comunidades o miembros de las comunidades que pueden tener acceso a nuestros servicios. A través de nuestro éxito que puede ser medido, nos pudieron otorgar la oportunidad de abrir un segundo proyecto en medio de la pandemia de COVID y ahora ha estado funcionando ya por más de 2 años. Acá tenemos una imagen de un día típico en la que hay personas visitando este espacio y todos los pacientes que llegan reciben el apoyo. Acá tenemos nuestros servicios que pasan de apoyo presencial por muchas otras formas de ayuda. También estamos directamente y estrechamente vinculados con otros stakeholders en el área para que podamos crear una red que nos permita ofrecer buenos servicios a esas personas que están buscando ayuda, que necesitan de nuestra asistencia. Hemos generado grupos de apoyo también
un grupo de apoyo sobre salud mental y también grupos de apoyo sobre otros temas más específicos para los pacientes. Tenemos también nuestro programa de concientización comunitaria. Vamos a diferentes hospitales, estaciones de policía y otros puntos o locales de la ciudad para ayudar al mismo tiempo a educar a las personas sobre las diferentes necesidades que puede existir en este sentido respecto a la salud mental y que hay tratamiento para todos los problemas que puedan estar padeciendo. Una vez más, tenemos diferentes temas como por ejemplo abuso de estupefacientes que también pueden recibir apoyo. Comenzamos una nueva iniciativa con un proceso a través del cual los pacientes están recibiendo educación y un tratamiento de seguimiento en el que no solamente cumplimos con lo que el paciente necesita enseguida, sino que también tenemos estos tratamientos posteriores de seguimiento para asegurarnos de que están todos de conformidad, que están siguiendo todo y que podemos mantener ese proceso de administrar los medicamentos, asegurándonos que todos los individuos que llegan a nosotros reciben exactamente la ayuda que necesitan. Acá tenemos una imagen de cómo es el funcionamiento de nuestros grupos de trabajo. Muchísimas gracias. Esto estaba pregrabado en realidad, debido a las limitaciones de tiempo, hemos detenido la grabación, pero me parece que estamos todos de acuerdo en que es muy inspirador ver la creatividad y la compasión de la comunidad para poder ofrecer este tipo de servicios cuando no existen servicios formales para la salud mental, porque claramente hay muchísimas personas con trastornos de salud mental. Ahora avancemos y pasemos a nuestro último orador que también está con nosotros de forma virtual. Bueno, lo que quise decir es que no está aquí precisamente en sala y es el señor Costas Antipas del Centro de Investigación de Noruega, Better eHealth. Le damos la palabra. ¿Nos puede escuchar, doctor Costas? ¿Está con su micrófono activado? ¿Nos pueden ayudar? Muchas gracias. Bueno, de hecho la telemedicina nos podría salvar a todos o no. Manish, ¿podrías por favor asegurarte de que esté funcionando todo bien? Manish. Bueno, están haciendo algunos ajustes, así que podemos hacer otra actividad en este medio tiempo. Perfecto, muchas gracias. Al estar escuchando todas estas presentaciones, bueno, doctor, ¿podría por favor corroborar si su micrófono está funcionando? Me parece que hay alguna cuestión con la configuración. Podemos avanzar entonces con la discusión y yo voy a encargarme de corroborar su conexión. Muy bien. Hemos visto algunas cuestiones, el apoyo entre padres también para el autocuidado, pero me parece que no hablamos lo suficiente sobre eso, sobre lo que las personas pueden alcanzar en estas condiciones. Tal vez podríamos mencionar sobre una anécdota de una persona con diabetes que dijo que realmente las personas que me ayudaron a entender y a manejar mejor mi condición fueron otros pacientes, no realmente los doctores, sino otros pacientes que conocí.
Así que de hecho, sin estas organizaciones de pacientes, nos estaríamos perdiendo de todo un mundo de especialidad que tal vez ni siquiera reconocemos. Y no se ve como parte de un pilar de los servicios de salud. Por lo general, las personas no reciben la recomendación de acercarse a otros pacientes para soporte, para apoyo. ¿Pueden escucharme? Sí, exacto. Muchísimas gracias. Perfecto. Bienvenido, doctor Constantinos. Usted hablará sobre las asociaciones de pacientes para mejorar los servicios de telemedicina, que ha sido extremadamente importante durante la pandemia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación para poder presentar en una conferencia tan importante como esta. Es una pena no estar allí. También les pido disculpas por estos problemas técnicos. Pero bueno, por suerte no hay nadie del otro lado de la línea que dependa de esta atención. Bueno, voy a estar hablando aquí en representación de Better eHealth, que es un proyecto del Centro de Investigación de Noruega. Y nosotros estamos tratando de ver cómo podemos mejorar la telemedicina para ayudar a países de ingresos bajos y medios en África. Estamos desarrollando algunas soluciones, pero también, más que nada, estamos tratando de mejorar las políticas de telemedicina, mejorando y promoviendo el networking entre diferentes actores principales. Tenemos diferentes stakeholders que son muy importantes en este ámbito. Desafortunadamente, no siempre se incluyen a todos en estas discusiones sobre las políticas para la telemedicina. ¿Podemos avanzar a la próxima diapositiva, por favor? Rápidamente quisiera abordar estos puntos sobre si la telemedicina puede ayudarnos con los desafíos de salud de estos países de ingresos bajos y medios, principalmente en África. Considero que esto se puede aplicar también a a otros países, sí que no sean necesariamente de África. Específicamente, estamos trabajando con países africanos, pero también diría que tenemos mucho conocimiento en Tunisia, Malawi, Etiopía y Ghana, específicamente en esos países, a pesar de que el proyecto está basado en Noruega, pero básicamente y mayormente trabajamos con su experiencia y su conocimiento. Hay algunos desafíos que hemos mencionado anteriormente en este panel, los presentadores anteriores lo han mencionado y que tienen que ver con la prestación de la telemedicina y también con la cobertura universal de salud en estos países de ingresos bajos y medios en África. Existe una especie de desierto clínico porque hay una muy baja cobertura de los profesionales de la salud en estos países. Por ejemplo, en el África subsahariana existen solamente 2 médicos cada 10.000 médicos y en otros lugares cada 15.000 personas. Hay también otros países africanos en los que hay 13 médicos cada 10.000 personas y en países de altos ingresos se tiene 100 médicos por cada 10.000 personas. Así que hay una gran diferencia. Se puede dar más apoyo a los médicos, a nurses y enfermeras para poder mejorar esta cobertura. La respuesta a si se puede ayudar a superar los desafíos con telemedicina es que sí, porque estaríamos ahorrando el tiempo tanto de los pacientes como de los médicos, de viajar, de transportarse. Y hay muy buenos ejemplos en radiología, por ejemplo, donde los radiólogos pueden hacer diagnóstico de imágenes a través de Internet. No es necesario ir a un centro radiólogo con sus rayos X o con sus imágenes médicas, placas y demás, sino que se puede realizar el diagnóstico de forma virtual. Y otro ejemplo también es el apoyo en el diagnóstico en sí.
He visto varios ejemplos y he tenido varias experiencias al ser parte de este proyecto, que hay muchísimas actividades de inteligencia artificial que pueden contribuir con esto. Tenemos una experiencia desde Noruega que si es implementado de forma correcta, porque por supuesto también hay problemas, sesgos, ya que muchos de los datos de inteligencia artificial provienen de Europa, pero si resolvemos todas esas cuestiones, la inteligencia artificial puede ser un facilitador para que los profesionales de la salud tengan un mayor alcance a todas las personas. Quería mencionar también que tenemos otras cuestiones como que el sistema de cuidados de la salud y sus instalaciones son inadecuados, hay largas distancias, la infraestructura es bastante pobre, existe una baja alfabetización en salud, es necesario mejorar las instalaciones, el acceso a esas instalaciones, tal vez se puede invertir más en este tipo de instalaciones o en mejorar los ya existentes, pero sí aumentar el acceso a través de la tecnología si fuera el tipo de tecnología adecuado. La telemedicina también es una muy buena herramienta para prestar servicios de salud o para dar consejos de salud a la distancia, pero una vez más tiene que funcionar de la manera más adecuada. Tenemos sí una alfabetización muy baja, especialmente en términos digitales, además de médicos, y eso pronunciado aún más en buena parte de la ciudadanía y tal vez eso podría generar un problema con la telemedicina. Pero también el modo correcto o más apropiado de la telemedicina y de sus habilidades pueden superar este problema y puede ser algo muy importante. Otros desafíos que podemos detectar y que tienen que ver con la cobertura universal de salud es la financiación limitada y la dependencia de los donantes. Hay algunas cosas que podemos hacer sobre estos puntos para poder mejorarlo, pero también hay mucho potencial de parte de la telemedicina para ofrecer servicios de salud a un costo más bajo. En nuestra experiencia, a pesar de que lo utilizamos muy a menudo como un argumento, no se está enfocando mucho en esta parte de los costos más bajos. Y de hecho, la telemedicina termina costando, no voy a decir que más, porque por lo general cubre o presta servicios que no se podrían prestar antes, pero por lo general tiene un costo considerable y esa también es una de las barreras para su implementación. A largo plazo, reduce los costos y puede hacer con que los servicios sean más efectivos y las personas que ya están trabajando pueden prestar servicios a más personas que estén a larga distancia y consideramos que puede llevar a una mejor calidad. Si, por ejemplo, tenemos datos, se puede mejorar el servicio que uno está prestando. También se puede monitorear o supervisar la seguridad de los pacientes o de los servicios que uno está prestando, hacer un seguimiento también de cada caso, de los efectos adversos, asegurarnos que la calidad de los servicios justamente está en el nivel más adecuado y que estamos todo el tiempo mejorando de forma continua eso. Vamos a la próxima diapositiva. Próxima diapositiva, por favor. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, quiero decir que la telecomunicación, la telemedicina está apoyando a los sistemas de salud para acercarnos a una cobertura de salud universal. Pueden ver que el paciente debería estar en el centro, ayudando a la telemedicina. Muchas gracias. Es un proyecto muy interesante. Estoy segura de que podemos decir muchas otras cosas de la telemedicina, del futuro.
quizás ChatGPT pueda resolver problemas, quizás no, pero una de las cosas más importantes es el desarrollo de nuevas tecnologías y pensar en lo que podría suceder a futuro con esto. Ahora vamos a continuar, vamos a pasar a nuestro debate con el panel y tengo varias preguntas. Es una sesión muy interesante. Las personas llegan, se van, van y vienen. Quiero darle la bienvenida a Marjorie Nicot, que vino aquí a reemplazar a Justin, que tuvo que salir. Así que le damos la bienvenida. Y tengo una pregunta para usted. En todo este borrador de cobertura universal, con nuestro plazo para 2030, que parece bastante optimista, ¿creen que la sociedad civil, la paciente, los pacientes están siendo realmente involucrados? Mi respuesta corta es no, lamentablemente no se los está involucrando tanto como sería necesario y necesitamos hacer este cambio. Es un punto que Justin Kunin incluyó en su presentación y en los objetivos de 2030 tenemos esto, pero esta participación necesita ser más grande, incluir más a los pacientes, miembros de la comunidad. Cuando hablamos de la cobertura de salud universal, tenemos diferentes dimensiones. Tenemos la parte financiera, pero muchas veces dejamos de lado la parte fundamental que es la gobernanza. Sin la gobernanza no lo podemos llevar a cabo. La gobernanza tiene este papel y a veces está y a veces no. Nosotros escuchamos a los diferentes oradores y las personas necesitan ser empoderadas, necesitan estar en el lugar correcto y para 2030 necesitamos este llamado fuerte para institucionalizar a las personas, las comunidades, para que se las incluya, para que podamos rever el progreso, el avance y realmente incluirlos, incluir a todos. Y sabemos que es crítico, sabemos que los gobiernos no suelen hacer esto en algunos países, en otros sí, y a veces no tienen el tiempo. Sabemos que construir confianza lleva tiempo y es crítico y necesitamos esto. Sabemos que cuando incluimos a la sociedad civil, a las personas, en un proceso transparente, tenemos mejores resultados. Pero la base es la confianza. Entonces los grupos de pacientes, las organizaciones de pacientes tienen un papel fundamental, así que los invitamos a ustedes que están aquí el día de hoy a que se involucren en procesos para defender la cobertura universal y así poder trabajar en las diferentes áreas, una de ellas siendo la institucionalización. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos que pasar este mensaje porque tenemos diferentes reuniones y realmente nos entusiasma tener la participación. Las podamos trabajar juntos para seguir aprendiendo los unos de los otros. Sí, creo que tenemos que aprender mucho todavía. Ahora tengo otra pregunta, si me lo permite. La cobertura de salud universal para la atención primaria es fundamental, pero a veces los médicos son formados un, como algo alejado a la realidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para fortalecer la atención primaria? Muchas veces esta atención primaria se ve como una atención pobre, pero básicamente es la fundación de la cobertura universal.
Entonces se trata de pedirle a los gobiernos que prioricen, que inviertan en la atención primaria. Así vamos a poder cambiar este abordaje y vamos a poder enfocarnos en las personas, vamos a tener a las personas en el centro y tiene esta dimensión fuerte de tener a las personas en el centro. En algunos países vemos problemas que vienen cuando no se tiene este foco. Muchísimas gracias por eso. Judy, tengo una pregunta para ti. Dio una excelente charla sobre la importancia del autocuidado y mostró los números financieros. Entonces, quiero preguntarle, porque entendemos lo que es fundamental que se enseñe sobre autocuidado, pero ¿cree que se está haciendo lo suficiente? Que a los niños se les está enseñando esto en las escuelas, porque tienen esta responsabilidad. Me parece que enseñar sobre esto cuando ya tienes una enfermedad crónica y tienes 55 años es un poco tarde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que este autocuidado y este movimiento aparezca con más energía desde más temprano? Bueno, la enseñanza sobre eso es muy importante y la pregunta es muy interesante. Nosotros, creo que en las personas en autocuidado, saben que estamos hablando de esto hace muchísimos años y nadie tiene una receta mágica para países más desarrollados, países en vía de desarrollo. Tenemos que seguir hablando de esto. Tuvimos una reunión sobre cobertura universal y pensamos quién hizo lo mejor, cuál fue el país que tuvo un mejor trabajo en este sentido y todavía no encontramos la respuesta. Es algo crítico. Tiene que ver con administración, con gestión de crisis, gestión de enfermedades, también la currícula de las materias. Sabemos que en algunos países tienen más conversaciones sobre salud, bienestar, etcétera, pero lo que es más fácil que de cambiar es el material, el contenido que se enseña. Y pensar en cómo transmitimos, cómo enseñamos, damos el mensaje de la mejor forma. Sé que en la industria farmacéutica están haciendo un trabajo excelente en este sentido y creo que Raymond puede hablar más sobre esto, porque tienen un lugar fundamental cuando le dan respuesta a esas personas que entran en contacto. Howaldip también siempre habla sobre los códigos QR, por ejemplo. Entonces, en vez de tener un panfleto muy largo. En una pequeña caja, en un pequeño texto, podemos explicar que aquí hay, por ejemplo, un código QR para ver los efectos adversos de alguna medicina, por ejemplo. Entonces, es algo difícil, creo que tiene que ver con cambiar el contenido de lo que se enseña. Esto podría ayudar muchísimo, pero también es muy difícil cambiar esto rápidamente. Creo que debemos hacer más y estamos hablando más sobre la enseñanza del autocuidado. Muchas gracias. Esta es una pregunta para todas, pero quizás pueda responderla Raymond. Algo que me preocupa bastante como paciente es lo mucho que el sistema de salud está fragmentado. Vamos a diferentes médicos, luego vas a un farmacéutico que te da un consejo. Entonces el paciente siempre va de consulta en consulta, le dan mucha información, tienes que leer muchísimas cosas, entenderlas. En muchos países, y de hecho en mi país muchas veces, no se da acceso inmediato a la información sobre la salud propia. Me parece obvio
que no podemos lidiar con nuestras finanzas si no tenemos conocimiento total. Entonces, ¿cómo podemos tener el conocimiento completo si no tenemos acceso ni siquiera a nuestra propia historia clínica muchas veces? Esto me parece un derecho fundamental. Es un derecho, sabemos que lo es, pero es muy difícil acceder a toda nuestra información de salud. Y hay varios motivos. A veces son cosas técnicas, a veces es algo un poco paternalista. Hay notas, comentarios, los profesionales te dicen qué hacer. Entonces te pido disculpas por esta pregunta, pero dentro de la industria farmacéutica debe ser un poco frustrante para usted también. El paciente debería tener el material, la información en su celular, por ejemplo. Así sería todo mucho más seguro. Creo que tiene que ver un poco con lo que dijeron antes. Hay muchas decisiones que son hechas y los gobiernos tienen un papel muy importante para determinar, definir políticas, reglas sobre cómo vamos a definir la cobertura universal. Y a partir de las políticas, los profesionales van a empezar a hacerles preguntas a los diferentes actores y hacer algo para lidiar con eso. Sabemos que en el Reino Unido hay diferentes informes sobre eso y la regla que siempre vemos y con la que luchamos como farmacéuticos es que si nosotros somos proveedores de salud, sabemos que a veces no tenemos el historial de la persona, del paciente, a veces un paciente llega con una necesidad y a veces preguntan sobre algún medicamento específico. Tuve el caso de una paciente a la que le pregunté si tenía diabetes y me dijo que no, pero estaban usando medicamentos que eran para la diabetes. A mí no me habían informado del uso de este medicamento en esta paciente y no tenía el historial clínico. A veces, cuando suceden estas cosas, la persona termina no confiando en nosotros. Sé que hay proyectos para trabajar en esto en Reino Unido, para tener acceso, para que los farmacéuticos puedan tener acceso a su historia clínica, para leerla, para estar al tanto de lo que sucede. Sé que se está trabajando en esto en Irlanda. A veces te da la receta para antibióticos, por ejemplo. Pero para recetar estas cosas deberíamos tener acceso a toda esta información. Es importante saber si ya consumieron antibióticos en las semanas o meses previas. Entonces, creo que todo vuelve a esto, a las políticas, a trabajar con los gobernantes para poder construir un sistema mejor. Sí, es importante incluir la voz de todos en la toma de decisiones. Ahora voy a pasar a la próxima pregunta. Quería preguntarle por los cambios que está viendo a la hora de incluir a los pacientes. Como dije antes, la representatividad de los pacientes en instituciones y en en las políticas fue algo reciente y consideramos que crear esta estructura, organizar a los pacientes en diferentes consejos de pacientes, va a ser algo que avance de forma continua. Vamos a ver las cuestiones en las que todavía no nos hemos detenido en el sistema de salud. Además, en nuestras instrucciones está escrito que vamos a tener un consejo
para trabajar en la atención primaria y tener representatividad. Entonces podemos escuchar sus voces, incluirlas en las instituciones y es difícil, sobre todo en los países en los que estamos teniendo una transición, hacer los cambios es un desafío, pero descubrimos y entramos en contacto con políticos para que se sumen a nuestra causa. Y ellos aceptaron aumentar la voz, compartir la voz de los pacientes. Además, hemos hablado con el ministro de Salud para estar representados en todos los grupos de trabajo en los que se hacen documentos. Tenemos que traer al paciente al centro y no solo tener su voz escrita representada en un documento. Muchas gracias por eso. Ahora te paso la pregunta a Fátima, sé que no está aquí. Sí, la tenemos en línea. Una pregunta para Constantinos. ¿Cree que hay la suficiente participación de los pacientes en el avance de la inteligencia artificial? Porque a veces hacen un cambio significativo y no piensan en el diseño más accesible para las personas. Sí, tienes razón. La situación es esa. Los pacientes no, muchas veces no son invitados a participar en el diseño de la telemedicina. No se les pregunta sobre los elementos que necesitarían y lo que dijo es correcto. Sería ideal que pudieran tener acceso a nuestro proceso, porque si los pacientes están involucrados desde el principio, luego va a ser más accesible para que tengan acceso a los datos más importantes y también nosotros podríamos entrar en contacto con ellos, explicarles cómo funciona, consultarles para tomar las decisiones. Hay otras cuestiones que aparecen y problemas que podrían evitarse si se les preguntara a los pacientes, si los pacientes estuvieran en el centro. Vuelvo al tema de los países en vía de desarrollo y pienso que algunos sistemas se desarrollan y ahora tenemos la oportunidad de incluirlos desde el principio. Y si los incluimos, tenemos que garantizar que están accediendo de la mejor forma, que estamos cumpliendo sus requisitos, sus expectativas. Deberíamos incluir a los pacientes en la formulación de políticas de telemedicina. Muchas gracias. Fátima, te pido disculpas. Me alegra que estés aquí y quiero felicitarte por la iniciativa maravillosa. Y me gustaría escuchar un poco de cómo de estos contenedores, estos espacios seguros en los que las personas pueden hablar. Habló de Containers Blue y es un ejemplo excelente y sé que a veces aparece mucho estigma. Me parece fascinante lo que hace y me gustaría saber más sobre eso. Con Blue Containers, lo que hacemos es darle espacio a la comunidad. Sabemos que los estigmas tienen muchas consecuencias en la salud mental. Nosotros tenemos una comunicación con la comunidad, trabajamos en escuelas, hablamos sobre salud mental y con eso trabajamos para reducir el estigma y la discriminación. Lo que sucedió es que pocas personas entran en contacto dispuestas a obtener la ayuda que necesitan.
Pero ahora con nuestro proyecto de Blue Container estamos concientizando más. Las personas saben lo que necesitan, saben que van a recibir el apoyo que necesitan, recibir una respuesta que necesitan. Y no siempre son cosas relacionadas a una enfermedad. Pueden preguntarnos sobre diferentes cuestiones, cómo obtener ayuda, cómo mejorar, tener más autocuidado. Entonces, Blue Container es un proyecto que aparece en varios lugares y es un lugar de esperanza y de seguridad para muchos miembros de la comunidad. Es el único lugar en el que ven que pueden compartir sus ideas sin ser juzgados. Gracias. Eso es muy útil. Eso nos recuerda que va más allá de problemas de salud mental. Hay muchas cuestiones interesantes. No sé todo- si saben de la revolución de pacientes, por favor, léanlo porque es muy interesante. Y el autor dio una charla en Londres y dice que la innovación más grande en salud es las conversaciones sin juzgar con los pacientes. Y no es la inteligencia artificial, sino las conversaciones con los pacientes en las que ellos se sientan seguros. Eso es la mayor innovación y podríamos hablar más sobre eso. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, quiero agradecerles a todos por su participación. Tenemos miembros de la OMS y aquí tenemos una colega que tenía una pregunta aquí, pero también tenemos una pregunta que recibimos online y es para Fátima. ¿El color de los contenedores importa? Creo que cuando vimos esto, estábamos, al principio estaban debatiendo los colores, si iba a ser celeste, naranja, eso es importante. Creo que no importa, porque lo que queríamos hacer y la idea de elegir el celeste era que lo identifican en las comunidades. Entonces, para nosotros fue una decisión solo para que la gente sepa quiénes somos, que cuando vean el contenedor celeste sepan que somos nosotros. Entonces, se trataba de eso. Si pensamos desde una perspectiva de salud mental, el azul es un color que transmite tranquilidad. Entonces, cuando ven esto, les da esta tranquilidad. A veces las filas son largas y mirando los contenedores, esto ya ayuda. Por eso elegimos el color azul o azul claro. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta sobre telemedicina que creo que es para el doctor Constantín. ¿Usted considera que África debería invertir ahora en autopistas o también en otro tipo de conexiones? Me parece una pregunta difícil de responder. Entiendo que invertir en infraestructura es muy importante, pero también invertir en infraestructura de Internet sería lo más apropiado si tenemos también los servicios adecuados de telemedicina. Por supuesto, necesitamos asegurar el acceso a infraestructura que sea de avanzada, pero no podemos sustituir por completo todo esto en el futuro cercano. Me parece que sería importante tener un buen equilibrio. Muchas gracias. Ahora pasamos acá para la audiencia. ¿Tenemos una pregunta? Muchas gracias a todos. Han sido comentarios muy buenos. Tengo curiosidad sobre esa misión para llegar a la cobertura universal de salud 2030. Disculpen, mi nombre es Karen McDonough, soy de Nueva York.
he sido defensora de pacientes por muchas décadas. Disculpen que no me presenté, estaba hablando entonces sobre la protección financiera, la prestación de servicios y si hay algún tipo de alineación universal sobre qué es lo que hace con que estos servicios sean adecuados y tengamos esta protección y esta provisión, además de asegurarnos que no estamos politizados en ese sentido. Hay diferentes aspectos a considerar, pero ¿cómo se piensa en esto también teniendo en cuenta el contexto cultural? Es una muy buena pregunta. Considero que desde la perspectiva de Estados Unidos hay mucha preocupación sobre qué se define como esencial y las personas tienen diferentes ideas de esto. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo en el que realmente hay mucho diagnóstico o diagnóstico en exceso, tratamientos en exceso también, y al mismo tiempo hay lugares en los que no hay ningún tipo de tratamiento disponible. Me parece que realmente necesitamos saber qué es lo que se cubre con lo esencial. Así que muchas gracias por esa pregunta. ¿Quién quisiera comentar al respecto? La OMS ha generado un compendio de servicios y pautas para estos servicios. Es un paquete esencial de servicios que debe existir para eso. En otros países realmente no lo sé. Creo que depende bastante de los gobiernos y hay que definir qué es lo que se debe incluir, considerar también que existe esa cobertura universal, pero dependerá muchísimo de la necesidad de la población, qué tipo de enfermedades son, cómo son los patrones, cuáles son las instituciones también. Es realmente algo muy abarcativo, pero también muy complejo. No se trata solamente de defender o luchar por la inclusión por sí misma, sino que hay muchos aspectos a considerar, aspectos preventivos, paliativos. Es muy complejo. Sí, totalmente, es complejo y desafiante. Sí, es importante ver, digamos, el panorama completo. Nunca vamos a llegar a esa cobertura universal en realidad. Es algo constante y dinámico. Y está bien. En Reino Unido hemos visto que tenemos muchos problemas en el camino. La población va cambiando y es necesario adaptar todo eso a lo que sea necesario. Tenemos una pregunta más desde la audiencia. Muchas gracias. Soy Flavia Chomkama de Uganda. Represento a una organización de pacientes y también soy paciente. Vivo con HIV y también soy sobreviviente de cáncer de cuello de útero. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que estamos hablando mucho sobre el tema de los farmacistas y en mi país tenemos muchas medicaciones que se prescriben, pero sin receta médica en las farmacias. Uno siempre puede ir y comprar medicamentos. En realidad, no sé si como pacientes estamos seguros considerando esta problemática. Y además, los farmacistas, los farmacéuticos, por ejemplo, no sé si van a otros lugares y también reciben medicamentos así. No sé si es exactamente igual, porque es muy difícil. Hoy en día tenemos algunos medicamentos y muchos otros elementos que están presentes en animales y también la medicación y la falta de información es un problema muy grande. También tengo una pregunta para el representante de Kosovo y es sobre la relación de los pacientes con otros stakeholders. Nosotros tenemos un comité estratégico a nivel nacional y para nosotros trabajamos en conjunto, o sea, lado a lado. De un lado tenemos al Ministerio y la Coordinación Nacional de la Organización de Pacientes y luego si bajamos un nivel, tenemos también una contraparte. Tenemos después respecto a las infraestructuras, diferentes comunidades, grupos de apoyo que están directamente vinculados.
Entonces no sé si es así también que está funcionando o cuál sería el abordaje, porque considero que debe haber una relación de compromiso mutuo entre los proveedores y también el gobierno. Gracias. Antes de que el panel responda, me gustaría pedirle, me gustaría pedirle aquí una intervención a la presidenta. Discúlpenme por interrumpir, es un panel excelente, a pesar de que tuve que salir y volver por un momento, pero quería hablar un poco sobre una cuestión que es transversal en términos de pacientes y es muy difícil traer a los pacientes a bordo cuando estamos hablando de una solución que es resistente. Tenemos que tratar de hacer llegar el mensaje lo más cercano posible a la experiencia diaria de cada paciente y también tratar de recuperar y reunir todas las diferentes fuentes para tratar las diferentes enfermedades o los diferentes tipos de cáncer. Entonces, esto no es relevante solamente para enfermedades infecciosas, pero también para enfermedades de transmisión sexual, enfermedades raras, pacientes oncológicos. Así que nosotros tenemos un desafío aquí, tenemos que organizar una agrupación que estará aquí con base en Ginebra y que será parte del observatorio, pero es un concepto muy amplio y estoy de acuerdo con lo que dijo Tessa anteriormente. Es necesario que nosotros abordemos todo lo que tiene que ver con el acceso, sea que esté disponible o no, porque realmente hay que considera algo que no es relevante para una prescripción específica o no considera nada para algo que necesita medicación o tomarlo en exceso también si no se necesita. Así que el hecho de esta resistencia a las prescripciones es algo muy relevante. Tal vez en Europa o en Estados Unidos existe esta situación en exceso, pero en África, al contrario, hay una problemática con el acceso. Por lo tanto, para todos los que estén interesados en escuchar un poco más sobre esta alianza o asociación, les agradezco que visiten el sitio web, ingresen al observatorio y allí tendrán un enlace a esta llamada a la acción. Te pido disculpas, Tessa. Muchas gracias. Estoy asumiendo que es un abordaje que tiene varios escenarios o variaciones posibles y, como dijiste, es transversal. Ahora, por favor, le damos un minuto a Raymond para que pueda responder. Una de las cosas más difíciles al ser médico general es tratar de resistir a un paciente que considera que debe recibir antibióticos si uno no considera que deba recibir antibióticos. Así que es importante aquí fortalecer y reforzar la fuerza que debe tener un sistema de cuidados primarios. Sí, no es necesario tomar algo que uno no está seguro que sepa, sino mejor esperar. Pero para los que trabajan en farmacias, los farmacistas, no sé si es digamos así, de difícil. No se trata solamente del uso de los antibióticos, sino también de medicamentos en general. Bueno, volvamos al ejemplo ese de Uganda. Yo estaba hace muchos años en Uganda y estábamos allí tratando de trabajar por una cobertura universal de salud. Y cuando yo estaba allí en Uganda, había 350 farmacias registradas para atender a la población, una población que era casi del mismo tamaño que Reino Unido, y sin dudas eso no va a poder cubrir toda la universalidad del sistema de salud. Cuando se refiere a los antibióticos específicamente, esta demora en la prescripción es algo bastante común en Reino Unido, pero los pacientes simplemente tienen que decir que sí, que lo necesitan y así ya es suficiente. Yo sé que la presión está sobre todo en los médicos generales. En muchas ocasiones uno no quiere prescribirle porque realmente no necesitábamos que el paciente lo necesitaba ese día, pero 2 o 3 días después el paciente dice, bueno, en realidad necesito otra sesión y va a poner más presión sobre el médico general.
porque realmente no se está curando y necesitan la prescripción. Pero también hay un colega que ha visitado varias farmacias, esto fue en enero que lo conversamos, y solicitaba un antibiótico y en cada uno de los casos sucedía de esa manera. Así que como decimos, necesitamos regulación. A nivel de políticas, me parece que las farmacias deberían estar involucradas, porque hay mucho que se puede hacer ahí y está todo muy orientado a la parte médica en sí, pero es necesario involucrar a las farmacias en este punto. También estamos involucrados en muchos programas antimicrobianos en África. Tenemos el Fondo Fleming justamente para dar apoyo a este tipo de iniciativas. Bueno, creo que esta debería ser la última pregunta y tenemos que cerrar porque no estoy segura si pudiste responder a Flavia. Tenemos aquí al representante de Kosovo para cerrar. Como en Uganda también tenemos representación de los pacientes en todos los niveles de las instituciones. Mencionamos también que en los países en transición, Awaldip lo dijo, es muy importante mencionar que el paciente debe estar en el centro y trabajar de manera práctica para corroborar que esté implementado. Por eso hemos creado estos consejos de pacientes y estamos trabajando en eso. Por ese motivo es que le pedimos a IAPO tener un documento que podamos utilizar con los políticos. La pregunta más abierta hasta el momento que nos hacen los políticos es ¿qué necesitamos para estos consejos de pacientes? ¿Cuáles son los países que mejor lo han implementado? O también si tenemos alguna recomendación o alguna directiva o alguna solución en la que podamos confiar realmente. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de no tener siempre instrucciones? Hay que tenerlo, tener documentos para eso. Muchas gracias, mi nombre es Daisy Bright, soy miembro del directorio de YAPO y también trabajo en una organización en Nigeria. Es una ONG que trabaja específicamente con hepatitis y otras enfermedades. Y estuve escuchando atentamente a Judy y a Raymond y me di cuenta que Judy nos dio una idea muy buena del rol de los farmacéuticos y también de los practicantes. Así que ella traza un rol muy importante, pero Raymond, el expresidente de la Asociación del Commonwealth de Farmacistas, trazó una imagen distinta. Y eso me confundió mucho porque yo de hecho vengo de el bloque en desarrollo y nosotros estamos tratando de otorgar los nuevos roles a los farmacistas. Hemos hablado sobre la regla de los farmacistas. Ayer, justamente en África, también se estaba hablando sobre eso. Entonces me preguntaba, ¿por qué como expresidente de esta asociación del Commonwealth se considera que pueda existir tanta influencia? ¿Por qué podrían tener la capacidad de influenciar esas dos políticas, incluso ahora que tenemos una nueva un nuevo liderazgo? Pero me parece que Judy nos ha dado mucha esperanza y espero que esa esperanza continúe reforzándose y construyéndose. De hecho, yo debería haber participado de la conferencia que tú organizas el año pasado, espero poder hacerlo este año. Así que la pregunta de Uganda, de alguna forma, destacó justamente lo que yo mencionaba. Nosotros no tenemos esas brechas. Sí, en Nigeria tenemos brechas, es real, pero no tenemos ese tipo de espera larga de los pacientes y que no se sepa la diferencia entre un doctor, un dentista o un farmacéutico. Yo quisiera agradecerle a Yapo por la oportunidad de destacar este rol de los farmacistas. Muchas gracias. Antes de las respuestas, tenemos la última pregunta aquí. Es de una persona joven.
es el futuro de la salud. Hola, soy el doctor Neil de India, represento a la Federación de Estudiantes de Medicina y tengo una pregunta sobre el avance de la tecnología e innovación. ¿Cómo podemos ayudar a grupos como mujeres y adolescentes y cómo podemos proteger su privacidad en lo que refiere a los datos cuando el sector privado avanza en este sentido y cómo podemos incluir a los pacientes para dar respuesta a esta situación? Gracias. Gracias por la pregunta. Parece que todas las personas o los médicos del futuro saben de la importancia de esto y has hablado de la confidencialidad de los datos y los pacientes siempre piensan en esto, en cómo y cuándo van a compartir esos datos. Los pacientes son los dueños de los datos y pueden decidir con quién compartir los datos. Esta debería ser la forma en la que funciona. ¿Alguien quiere responder esto en medio minuto y luego tenemos que terminar? De nuevo hablarás de los farmacéuticos. Bueno, 10 segundos para hablar de, de la industria farmacéutica. Bueno, desde tu perspectiva, sé que no quise ser negativo cuando hablé de Nigeria. Solo estoy hablando de los desafíos en las capacitaciones. En la última diapositiva expliqué los desafíos que tenemos y me parece que es importante que seamos realistas y veamos las oportunidades. Bueno, fueron largos 10 segundos. Bueno, creo que ahora tenemos 5 segundos y creo que cubrimos todos los temas por hoy en esta sesión. Tenemos algunos mensajes importantes. La cobertura universal no tiene que ver solo con el dinero, sino también con la voluntad política. Hay esfuerzos de todas las partes para tener una cobertura de salud universal adecuada en todas sus facetas, no solo dando medicamentos y teniendo intervenciones médicas, sino que la fuerza de trabajo tiene que incluir a todos los profesionales. Escuchamos a las diferentes voces, incluidos los farmacéuticos, pero los pacientes y sus familias son miembros fundamentales en ese trabajo. Entonces, el segundo punto relacionado a esto es que necesitamos movilizarnos más en este sentido. Necesitamos ver a las familias, a la sociedad civil. Es muy interesante tener consejos de pacientes en voces en las que muchas veces, en lugares en donde muchas veces no se escuchan sus voces. Y creo que el tercer punto es que los pacientes, las sociedades civiles, las ONG tienen un papel fundamental. Durante el COVID, los grupos de pacientes se desvanecieron, no funcionaban. Entonces, construir esto de vuelta y dando sostenibilidad a esto es muy importante en este trabajo para darle más fuerza a sus voces, incluirlas a la hora de hacer políticas, prácticas. Deberíamos compartir el proceso de toma de decisiones para que eso sea la realidad. Para eso necesitamos mucha energía, necesitamos estar comprometidos, todos los que estamos aquí online y muchas otras personas. Muchas gracias y quiero agradecerle a todos los oradores por sus presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias al panel y a los participantes online. Y lo que dijo Judy es muy importante. Los pacientes deben realmente tomar el sistema de salud, apropiarse del sistema de salud. Ahora vamos a
a tener el almuerzo. Así que, por favor, quédense para el final. Luego del almuerzo haremos las últimas sesiones. Tenemos oradores excelentes, así que ahora vamos a almorzar y luego continuamos. Gracias.